Listo. Ahí está nuestro lacito, que justamente es la insignia en relación al cáncer. Generalmente, para poder nosotros establecer, según la OMS, lo que es el estado adecuado de salud, sabemos que tenemos que relacionar 3 puntos importantes, ¿no? La física, la parte mental, la parte social. Y justamente aquí donde va distribuido, cuando hablamos del usuario oncológico, porque vemos el daño que él tiene en relación a la parte física, porque varios sistemas se ven alterados en un paciente con cáncer, ¿no? No solamente es que un sistema esté alterado, pues sabemos que la multiplicación de las células malignas pueden redistribuirse por muchas áreas de nuestro organismo y se ve alterada esta parte física, la parte mental muy importante porque es la parte psicológica. El paciente suele tener un estado de depresión para poder asumir desde el momento en que te diagnostican y te dicen tienes cáncer, pues es una situación a la que te vas a afrontar, porque dependiendo también del estadio en el que lo encuentren, nosotros vamos a poder determinar si tenemos una solución tal vez que darle o ampliar nada más nuestra línea de vida con un estilo diferente para poder nosotros convivir con la situación, ¿no? Y con lo que implica el tratamiento, que justamente bajo esas circunstancias la parte mental se ve alterada. Los mismos medicamentos suelen alterar. Y es muy importante de que estos pacientitos tengan bastante apoyo, apoyo de la familia, apoyo de los profesionales, de los especialistas que lo puedan ayudar a convivir con la situación en la que vamos a vernos inmersos, ¿no? Es largo el trayecto para poder nosotros esperar, pues lastimosamente, el final, ¿no? Porque un pacientito que es identificado con cáncer y de repente ya identificamos cuando comienzan las molestias es porque ya está avanzado, algo hay. A veces si no es que ustedes se hacen un chequeo general, no nos enteramos de que por ahí tenemos algún problema. Si comienzan las grandes molestias es porque también las células cancerígenas están muy avanzadas y ya no tenemos cómo darle pues un término, ¿no? Nos encontramos con muchos sistemas alterados en ese momento. Cuando hablamos de salud mental, ¿no? Que es una parte fuerte en los pacientes con cáncer, donde tenemos que tener una base para que pueda ayudarlos, hablamos del estado de bienestar, de que él sea consciente de sus propias capacidades. Y aquí pues hay una parte que juega porque los tratamientos, al ser tan fuertes para tratar esta enfermedad, pues justamente hacen que los pacientes ya no tengan, algunos, la capacidad de valerse por sí solos, necesitan ayuda, necesitan apoyo de alguien más. Esta es una situación que desmerita pues la salud mental. Las tensiones propias de la enfermedad. Ya no vamos a poder tener un trabajo productivo como lo hacíamos anteriormente. Las circunstancias cambian, ¿no? Y el apoyo de la parte psicológica es muy importante para que pueda fortalecer el estado de ánimo del paciente, que también es un punto importante para el tratamiento directo. Una persona que está con su sistema deprimido, ¿no? No asume de manera adecuada el tratamiento que le estamos brindando. ¿No? Muchas veces estas personas lo primero que piensan es que mejor sería dejar este mundo a continuar una vida con el tratamiento, ¿no? Y esta situación hace que el sistema inmunológico no esté adecuado y no nos ayuda, pues, no a reactivarlo frente a esta situación, frente a esta enfermedad. La enfermedad, la alteración fisiológica y la promoción de salud, que nos va a ayudar bastante, nos va a permitir que las personas incrementen el control de su salud
Y una parte muy importante es que podemos prevenir también algunas situaciones por cáncer, ¿no? La parte preventiva es importante y a veces nosotros nos olvidamos de la parte preventiva, ¿no? Para poder evitar problemas de cáncer, se nos pide a las mujeres, en el caso de las mujeres, que debemos realizarnos, ¿no?, el famoso autoexamen de mamas. ¿Por qué? Porque nosotras mismas podemos identificar algo. Conocemos nuestro cuerpo, algún ganglio, algo alterado, que podamos nosotros sospechar y poder acudir, ¿no?, al profesional correspondiente. O de repente nuestro control anual, que es el Papa Nicolau, también, ¿no? A veces también lo dejamos de lado y es la parte preventiva, la que de repente año tras año nos ayuda a ver si es que hay alguna célula alterada y bajo otro estudio, de repente darnos cuenta de que estamos iniciando, ¿no?, un proceso de cáncer. Y a los inicios podemos nosotros hacer un control y de repente podemos librar el cáncer, ¿no? Pero bajo circunstancias de donde las medidas preventivas, habiéndolas, no las hacemos, no las realizamos, pues a veces llegamos a la parte de la enfermedad cuando ya está el estadio avanzado, ¿no? Muy importante la parte preventiva entonces. Y si hablamos de oncología, pues estamos hablando de una ciencia que estudia todo lo respectivo a las masas o tumores. Los tumores, obviamente, o las masas que podamos identificar, no necesariamente son células cancerígenas, ¿no? Podemos identificar algún bultito en la parte abdominal, en la zona axilar, en la zona de las mamas, pero pueden ser de repente células que por alguna alteración hormonal han tenido esta deformación o este crecimiento alterado y podemos nosotros descartar el cáncer. Entonces, cuando hablamos de oncología, no específicamente hablamos de cáncer, sino hablamos de todas las masas o de todos los tumores que puedan estar en el organismo, que ya bajo otro estudio vamos a poder determinar si son o no son células cancerígenas. También vamos a escuchar en el transcurso del curso sobre las neoplasias, ¿no? Que la neoplasia es la formación de un neoplasma, y en este caso el neoplasma viene a ser la formación de un tumor, ¿no? Si hablamos de neoplasia, hablamos de tumores que se pueden presentar en el cuerpo. El tumor se utiliza para describir la inflamación, que puede estar, físicamente usted lo va a poder observar, ¿no? Hablamos de un tumor cuando nosotros podemos describir o percibir una apariencia de un bulto. Estamos hablando de un tumor. La metástasis, ¿no? ¿Cuándo hablamos de metástasis? Aquí nosotros vamos a escuchar mucho, dependiendo más adelante cuando hablemos de los diferentes tipos de cáncer, vamos a ver y vamos a escuchar sobre la metástasis. Cuando realicemos nuestras clases vamos a ver esta palabra, es muy común, ¿no?, que viene a ser la diseminación del cáncer. Aquí ya estamos hablando de las células cancerígenas. La diseminación de una parte del cuerpo a otra, ¿no? Acá podemos observar en la imagen, en la primera imagen, un bultito rojo, un puntito rojo en el cuerpo humano de esta persona. Y si lo vemos microscópicamente, nosotros vamos a observar esta formación que no tiene una forma aparente, ¿no?, distorsionada, este punto rojo. Y si pasamos a una metástasis, estamos hablando de que comienza a multiplicarse. Miren aquí como ya este puntito rojo comenzó a llenar toda la célula y comenzó a deformarse y fue aumentando de tamaño. Aquí ya podemos observar el tamañito mucho más grande, ¿no? Seguramente ya podemos tener un bulto, un tumor ahí de por medio, deforme obviamente cuando ya se vea en el estudio, y que ya comienza a irradiar a diferentes partes del cuerpo, ¿no? La metástasis es cuando estas células que se han generado en gran cantidad, se han multiplicado rápidamente, comienzan a diseminarse, comienzan a ir a diferentes partes del cuerpo. De lo que apareció aquí, resulta por la otra zona axilar, puede resultar aquí en la zona abdominal, puede resultar en la zona inguinal. Y vamos a ver la multiplicación de todas estas células cancerígenas de un lado a otro lado.
Y a eso lo llamamos nosotros la metástasis. También vamos a tener que ver nosotros sobre las quimioterapias, ¿no? Que generalmente relacionamos, cuando hablamos de quimioterapia, la relacionamos rápidamente con el cáncer, porque es una de sus técnicas terapéuticas, ¿no? Es una de los tratamientos que utilizamos cuando nos vemos nosotros bajo esta situación. El uso de fármacos para poder distribuirlo a las células cancerosas, ¿no? En este caso, como podemos observar ahí en la imagen, ¿no? Una paciente que está con una vía de por medio, donde el tratamiento suele durar largas horas. No es que de repente yo voy a colocar un tratamiento endovenoso y rápidamente en media hora ya estoy fuera del lugar donde yo llegué. En este caso las quimioterapias son largas. Un solo tratamiento, un solo medicamento o a veces la combinación de varios, pero que va a perdurar y que tiene que ser monitorizado, observado, hora a hora para poder nosotros ver cuáles son las funciones vitales del paciente, cómo está respondiendo al tratamiento, porque también no necesariamente la quimioterapia va a ser el único tratamiento que yo le tenga que dar a un paciente. No, la quimioterapia va a ser tal vez el de la primera elección, y bajo la observación que se realice, ¿no? En los procedimientos indicados, podamos nosotros saber si con la quimioterapia podemos combatir la situación actual del paciente o si necesita la combinación de otros tratamientos, ¿no? Que ya los vamos a ir viendo en el trayecto del curso, ¿no? Tratamiento por tratamiento vamos a conocer para poder ahondar un poco más en lo que es el paciente con cáncer, ¿no? Cuándo es que yo tengo que usar la quimioterapia a través de esta vía que es la vía endovenosa, pero también puedo usar la quimioterapia intramuscular y también habrá una quimioterapia de vía subcutánea, como también de repente voy a tener la quimioterapia de vía oral. Son distintos tipos de medicamentos, distintas vías que van a ingresar para la quimioterapia. Vamos a tener que ver, dependiendo del sistema alterado, dependiendo del lugar donde está focalizado el cáncer, la célula cancerígena, se va a determinar también el tratamiento, el mejor que se pueda dar para poder ayudar a destruir estas células cancerígenas, si fuera el caso, o al menos evitar que exista esto, la metástasis, para poder nosotros evitar situaciones donde la enfermedad se proyecte a todo el área del cuerpo, que se puede dar también, y se puede determinar el punto fijo y las partes que han tenido que diseminarse o recurrir a las diferentes partes. Vamos a ver cómo va la situación del cáncer, la situación de la salud oncológica en el mundo. No solamente nosotros tenemos esta enfermedad de por medio, ¿no? A nivel mundial, el cáncer es una de las enfermedades que ha salido a relucir profundamente. Daños que se han visto, ¿no? En este caso tenemos el número de casos y muertes de cáncer, ¿no? En el 2012, nuevos casos, 8%. Y 6%. Cuando vemos la parte azul, hablamos de las regiones menos desarrolladas, ¿no? O sea, los países que no son, que son los subdesarrollados. Allí se ve un porcentaje más elevado de casos nuevos con cáncer que en el caso de los países desarrollados, aunque la diferencia es de 6 a 8 en un porcentaje de 2%. Las muertes, obviamente, al ser el subdesarrollado el que presente más casos, justamente es el que nos hace acreedor de tener más muertes. ¿Por qué? Porque como les decía, uno se entera muchas veces de que tiene cáncer cuando comienzan a aflorar la sintomatología,
cuando comienzan a tener algunas manifestaciones y lastimosamente cuando esto sucede, ya el cáncer está en una etapa avanzada. Entonces, la probabilidad de que haya una larga vida después de diagnosticado el cáncer es baja, ¿no? Es más alta la probabilidad de que nos quede menos tiempo de vida todavía en aquellos pacientes que se identifican con estas molestias. Los más comunes a nivel mundial tenemos el cáncer de pulmón. Es uno de los cánceres que se ha visto acreedor a nivel mundial. ¿Y será por qué? Pues vemos nosotros noticias, películas, ¿no? Situaciones que se ven a través de los medios de comunicación, donde vemos que uno de los hábitos de la población comúnmente es el uso de cigarro, el uso del tabaco, o la parte laboral en lugares en que generalmente pues son las minas, ¿no? Y que pueden corresponder a aumentar el daño del cáncer de pulmón por las diferentes sustancias que a veces tiene que absorber el trabajador. Un porcentaje minoritario es el cáncer de mama, ¿no? El segundo lugar que ocupa el cáncer de mama también, y a nivel mundial, una situación que pone en riesgo la salud de ambos sexos, tanto los varones como las mujeres, porque hay que tener en cuenta de que no solamente la mujer puede verse acreedora del cáncer de mama, es el varón el que también suele tener, en menos porcentaje, pero suele tener también cáncer de mama, ¿no? Obviamente la mujer tiene mayor riesgo. Tenemos con un 10% el cáncer colorectal. Tenemos en un 8% el cáncer de próstata. Un 7% a nivel mundial padece de cáncer del estómago. Un 6% padece de cáncer de hígado. El 4% padece de cáncer de cuello uterino. Y el 40%, que también es un gran porcentaje, por otros tipos de cánceres, ¿no? Que sumados todos nos dan un 40%. ¿Y cuál es la causa más común de muerte por cáncer? Habíamos visto anteriormente, ¿no? Que el cáncer más predispuesto era el cáncer de pulmón. El que está en primer lugar, obviamente, es el que nos va a traer también más muertes. El cáncer de pulmón también es una de las principales causas a nivel mundial para ocasionar la muerte en estas personas con cáncer. Seguido de ello ya no está el cáncer de mama, como veíamos anteriormente, ¿no? El segundo lugar de cáncer a nivel mundial era el cáncer de mama, pero radicalmente se puede controlar. Sin embargo, aquí otro que le sigue, que nos va a producir la muerte en los pacientes con cáncer, va a ser el cáncer de hígado. Le sigue el cáncer de estómago, con el mismo porcentaje. El cáncer colorectal, también con un 9%. El cáncer de mama, en el quinto lugar, con un 6%, que podría provocar también ser uno de los causantes de la muerte en estos pacientitos con cáncer. El cáncer del esófago, 5%. El cáncer de páncreas, tenemos un 4%. Y sumado, aquellos que de repente tienen un 1%, son raros, pero que sumar un 39%, ¿no? Que podrían causar también la muerte por cáncer. Aquí tenemos, por decir, en España, la incidencia de cáncer. En el 2012 al 2015. En el año 2012, tenemos que en menores de 65 años se presentó 46.202 casos. Estamos hablando de la presencia de la enfermedad en esta población. Y en los mayores de 65 años, 82.348. Si lo comparamos con las mujeres,
tenemos en los dos casos, tanto en los menores de 65 como en los mayores de 65, la mayor incidencia de casos de cáncer se dio en los varones. Y obviamente la probabilidad más alta de tener cáncer se encontró en los mayores de 65 años. No ya pacientitos adultos mayores. Obviamente sabemos ya que las defensas en ellos comienzan a bajar ya, no son las mismas de cuando era joven. Y la incidencia en ellos se dio, más estimado en los adultos mayores. Al 2015 la proyección nos arraiga la misma situación. El adulto mayor, el que suele verse inmerso, el que acude también, ¿no? Porque para poder nosotros sacar la incidencia tenemos los datos exactos, ¿no? De personas mayores de 65 con 13.800 más de lo que teníamos en el 2012. Entonces son situaciones en que nos hacen ver que el adulto mayor, en este caso, se va a ver más afectado por la situación de cáncer. Vamos a encontrar en él más problemas. Obviamente no todos los adultos mayores, pero este es un porcentaje de un grupo que acude a un lugar y se tiene identificado, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquella población que no acude a un establecimiento? De repente tenemos muchos pacientes que tienen cáncer, pero que no llevan un control. Porque estos son pacientes que tienen un control, que alguna vez han sido identificados en un establecimiento y que muchos de ellos tienen un tratamiento de por medio. Entonces hay pacientes que no, y que están en casa y que tienen cáncer. Que esos pacientes obviamente no están registrados acá, pero los números son más altos entonces, ¿no? Como hoy por hoy con la enfermedad que tenemos. Un número que figura en nuestros reportes y otro número en el que figura de aquellos que de repente han pasado la misma situación del proceso, pero que no necesariamente han estado registrados en algún establecimiento de salud. Tenemos también a los tipos de cáncer en relación al sexo, ¿no? Los varones y las mujeres. ¿A quién le da más el cáncer? Entonces tenemos acá por decir, en el caso del varón, si hablamos del cáncer de encéfalo, 3.5% en el varón y 2.7% en la mujer, ¿no? La diferencia es mínima. Se ha observado que en el varón se ha desarrollado también el 1.9% cáncer de laringe. En el caso de la mujer tenemos el cáncer de tráquea, bronquios, pulmón, un 9.5%. Y en el caso del varón, con la misma, tráquea, bronquios y pulmón, un 14.5%. Ahí sí vemos una variabilidad, una gran diferencia. El varón es más susceptible a un problema de cáncer en esta zona. Tenemos también, bueno, en la mujer, el 15.5%, ella, con la probabilidad de obtener cáncer de mama. ¿No? Como les decía, el varón también puede desarrollar un cáncer de mama, pero el riesgo lo tiene más alto la mujer. El cáncer de estómago, en el varón el 7.6%, y la mujer tampoco se queda atrás, 6%. Se está en una diferencia de 1.6% donde pueden desarrollar el cáncer de estómago. El hígado, las vías biliares, 4.5% para desarrollar el cáncer. La mujer, 6.1%. Si hablamos de cáncer de páncreas, en el varón, 5.4% de ellos puede desarrollar un cáncer de páncreas, y en la mujer el 5.3%, ¿no? Ahí la diferencia es mínima, prácticamente casi igual.
Si hablamos del cáncer de próstata, obviamente, este está en un 19.1%. Si hablamos del cáncer de colon, estamos hablando de un 5%. En el varón y en la mujer hay una comparación de 5.3. También la diferencia es mínima. Casi por allí es la cantidad de porcentaje de cáncer que puede darse en el varón o la mujer con lo que es el colon. El cáncer de ovarios, obviamente, 5.1% y para la mujer. Hablamos de la leucemia, ¿no? De los vasos linfáticos. En este caso, el varón tiene un 6.4%. Y en el caso de la mujer, 5.4. Los linfomas no Hodgkin, 3.4% en el varón y en la mujer 2.6%. Otros tipos de cáncer, ¿no? Esos son los más comunes que se han podido identificar, pero existen otros, ¿no? En mínima cantidad, 26.8% pueden afectar al varón y 26.9% a la mujer. Casi tampoco hay una diferencia alta allí. Los factores de riesgo. Para poder llegar a desarrollar un problema de cáncer, como cualquier problema de salud, van a existir factores de riesgo de por medio, ¿no? Los que van a ser los que nos ayuden o influencien en el desarrollo del proceso. Aquí tenemos, por decir, la alimentación deficiente, ¿no? El 30% es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de tener cáncer. Y de repente estamos hablando de un factor que si lo vemos desde el punto de vista de nuestro país, estamos hablando de que este puede estar marcado igual alto, ¿no? Para poder considerarlo como un riesgo latente del cáncer. ¿Cuántos? ¿No? Muchos, a veces por los estudios, por el trabajo, no tienen una alimentación adecuada, ¿no? Existe una alimentación deficiente de por medio porque no consumimos de repente, los nutrientes necesarios. De repente comida al paso. Bueno, hoy por hoy la mayoría está en casa, bueno, hay un cuidado distinto, pero las situaciones también, ¿no? La situación económica también influencia en que la alimentación sea o no deficiente. Y este pues va a ser un gran riesgo, ¿no? Hemos visto que una de las causas de muerte por cáncer se ha dado por el cáncer de estómago. Entonces, juega un rol muy importante. El tabaquismo, otro 30%, ¿no? El que hagan uso de los cigarros, tabaco. Situación que pone en riesgo la parte respiratoria. Y si lo relacionamos con el primer tipo de cáncer que existe a nivel mundial, está influenciando rápidamente en que se fomente un aumento de la probabilidad del cáncer de respiratorio. Entonces el tabaquismo juega su rol importante. Asimismo, la parte del cáncer de pulmón también es la primera causa de muerte, ¿no? A nivel mundial. Entonces el tabaquismo está jugando un riesgo muy importante aquí para poder tener la probabilidad de cáncer. Los factores hereditarios, claro, también son otro juego importante. Es una probabilidad también el de que de repente mamá, papá o familiares muy cercanos tengan o hayan tenido un problema de cáncer, para que el riesgo de tener cáncer también esté latente, esté presente. Adicionado a un problema de tabaquismo o adicionado a un problema de alimentación, vamos a hacer pues una bomba de tiempo para el cáncer. Tenemos la exposición profesional por el trabajo, ¿no? Veíamos nosotros anteriormente que por el trabajo podíamos, el trabajo de las minas, de las fábricas, ¿no? Que podrían ayudar a contribuir a que exista de repente un problema de cáncer también. Y las infecciones, la hepatitis B, que puede ocasionar o puede ser en un 5%, pero que puede ayudar a que haya pues también la probabilidad de un cáncer, ¿no? De hígado. El alcohol, el consumo de esta sustancia también nos hace
exponernos a esta situación de cáncer. La obesidad, la falta de ejercicio, también va a contribuir. Es un factor de riesgo, ¿no? Obesos, con alimentación deficiente, con el consumo de cigarro de por medio, ¿no? Y encima con antecedentes de cáncer en sus familiares, una bomba de tiempo también, ¿no? Un posible, porque tampoco tenemos el 100% de la probabilidad, pero aumenten ellos. La exposición a los rayos ultravioletas, también tenemos que tener cuidado, el cáncer a la piel, ¿no? Nosotros que nos gusta el verano y que queremos ir, pues, no, a visitar las playas o queremos estar por las piscinas, ¿no? Esa exposición que tenemos que tener un tiempo determinado, hay que cuidar la exposición que tenemos justamente en esas épocas, ¿no? La protección necesaria que se requiere, la parte preventiva es muy importante para que nosotros podamos así disminuir la probabilidad de tener cáncer. El consumo de drogas, la contaminación del aire, del agua, otros, ¿no? Un 1%, pero que sumados todos, ¿cómo influencian? Son cosas que a veces pasan por nuestras manos, ¿no? De repente tienen algunos un porcentaje mínimo, como el caso de la contaminación, como el caso de las drogas, la exposición a los rayos ultravioletas, pero es un punto muy importante. Todos los factores de riesgo se deben de modificar, todos. Ahora, ¿existen factores que no podemos modificar? Sí, pues obviamente como veíamos en el caso del estudio que se había hecho en España, ¿no? Donde nos aportaba que había mayor probabilidad de cáncer en los mayores de 65 años. Lastimosamente ahí no podemos hacer nada porque no le podemos bajar la edad a nadie, ¿no? El proceso el avance de la edad no se va a disminuir, así que ese factor de riesgo continuará en esta situación de España. Pero estas situaciones que tenemos aquí, estos factores de riesgo que tenemos aquí, sí los podemos modificar, ¿no? ¿La alimentación deficiente se puede cambiar? Sí, claro, sí. Nosotros mismos somos conscientes de que necesitamos mejorar esa parte, ¿no? De repente yo soy una persona que no tomo desayuno, ¿no? ¿Cómo estoy perjudicando mi salud? Bastante, ¿no? Hay que recordar que el desayuno es el primer alimento que todos debemos consumir. Y si lo dejamos de lado, pues obviamente estamos dejando de lado una parte muy importante y un riesgo a muchas enfermedades, ¿no? Una ligera gastritis, una úlcera y posteriormente todos estos problemas de cáncer. ¿Que debemos contribuir a disminuir? Claro, tenemos que ir aprendiendo a tomar en cuenta estos riesgos para poder nosotros ir disminuyendo. Lo que de repente por ahí hemos visto que ha sido uno de los causantes, tenemos que tratar de ir disminuyendo. Los factores hereditarios, lastimosamente, no los vamos a disminuir porque van a depender de los antecedentes de nuestros familiares. Aproximadamente un 30% de las muertes se debe a 5 factores de riesgo, que son comportamiento y son alimentarios. El índice de masa corporal elevado. Desde el momento en que nosotros giramos en el rubro del sobrepeso, ya estamos nosotros dentro del grupo de riesgo. ¿Y que podemos controlarlo? Sí, son situaciones que se pueden moderar. Un índice de masa corporal lo podemos ayudar a disminuir. Contribuir con algunos alimentos, el ejercicio, que es muy importante, para ayudar a que este índice de masa corporal elevado vaya disminuyendo. El consumo insuficiente de frutas y verduras, sí, y desde pequeños, ¿no? Se ve desde pequeños chicos que a veces en las casas no acostumbramos a los niños a que coman verduras o a que coman fruta. No, su carne está bien, si quiere comer carne, que coma la carne. No, no importa si no come la verdura. Pero tenemos que acostumbrar a nuestros organismos. Es necesario, recordemos que las frutas y las verduras son aquel grupo que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Son pocos los niños que no comen frutas, pero existe por ahí alguno que otro que refiere que no le gustan las frutas, que no los comen, que lo botan, ¿no? Pero es un grupo de alimentos muy importante para adquirir las vitaminas, ¿no? Las vitaminas de las frutas y las verduras que van a ayudar a que mi cuerpo mantenga el sistema inmunológico activo. La falta de actividad física, esa también es otro riesgo muy importante. Creo que la gran mayoría de personas la padecemos, ¿no? La falta de la actividad física.
es cuestión de moderar el comportamiento. Como dice ahí, no son factores de comportamiento. Si yo me decido a realizar la actividad física, tengo que hacerla, pues. Ya de repente no voy a pretender hacer un ejercicio pues de 40 minutos todos los días. Hay que ir por partes, ¿no? No estamos acostumbrados, tampoco podemos lanzarnos a hacer todos los días ejercicios de grandes tiempos. De repente tendré que iniciar con 10 minutos un día, o una semana 10 minutos, de repente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero yo voy ayudando a que el organismo vaya teniendo una actividad nueva, hasta que poco a poco también vayamos tomándola como costumbre, como parte de nuestras actividades, de nuestros hábitos diarios. El consumo de tabaco y alcohol, otro problema, ¿no? Que abarca problemas de hígado, problemas de pulmón, problemas de tráquea, problemas relacionados con el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque esas sustancias son muy fuertes para el organismo. Las infecciones causadas por los virus de la hepatitis B, la C, del papiloma humano, ¿no? Son infecciones que se dan y que pueden ser las causantes, las primeras del problema de hígado, y la segunda sabemos que estamos hablando de cáncer de cuello uterino, que también es un problema alto. Tal vez a nivel mundial no lo hemos visto en porcentajes elevados, pero si hablamos del nivel nacional, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama son los más altos en función. La incidencia de las enfermedades en la población aumenta un 75% al año 2030. Es la probabilidad, con toda la situación actual que tenemos a nivel mundial, es esta la probabilidad que se espera. En ningún momento tenemos pensado que se estanque, más bien estamos pensando en que el aumento se va a generar. Y hay situaciones que nosotros la podemos moderar, ¿no? Los riesgos ya lo sabemos, los riesgos a nivel mundial ya los tenemos, que para el nivel nacional van a ser los mismos. Así que vamos a tener que aprender a moderar esas circunstancias y sobre todo aquella persona que tenga un familiar que haya padecido de cáncer, ya tenemos el riesgo dentro de nuestros genes, que tenemos que tratar de que los demás riesgos no se presenten para poder evitar hacer el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Las muertes por cáncer pasarán de 8.2 millones a 13 por año. O sea, con el cáncer no tenemos probabilidades de que baje. Se espera de que baje, sí, pero conforme la situación se va desarrollando a nivel mundial, esa espera, más bien, está dando la vuelta y lo que se está tratando de ver es que con todo nuestro comportamiento, con todos los riesgos que existen, nosotros en vez de disminuir, vamos a aumentar la cantidad de ¿qué? Muertes, ¿no? Y que tenemos nosotros que tratar de disminuir. Estas tendencias nos dice que va de par con el aumento y el envejecimiento de la población y con los riesgos que nosotros estamos asumiendo, ¿no? Porque es algo que yo tengo que decidir hacer o dejar de hacer. Entre los hombres se diagnosticó cáncer más a menudo en los pulmones, 16% del total de casos. Le sigue el cáncer de próstata con un 15%, el colorectal con un 10%, el de estómago y el de hígado. Y en las mujeres, el más frecuente, según los estudios, el cáncer de mamas, seguido por el de colorectal, también el de pulmones, el cáncer de útero, propiamente de la mujer, y el de estómago, ¿no? Si comparamos con lo de los varones, el estómago, en los pulmones y el colorectal se presentan en ambos grupos. No, están ocupando los primeros puestos. Y esos primeros puestos son los que nosotros tenemos que tratar de disminuir, ¿no? En estas circunstancias de enfermedades, de morbilidades, lo que se requiere es que no lleguemos al primer puesto. Ahí tenemos que estar en el último puesto. Va a depender mucho la situación del cáncer, ¿no? A nivel mundial que estamos viendo.
va a depender mucho de los factores de riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Cuán importante que nosotros podamos controlar, ¿no? Tomar conciencia de algunas cosas que de repente por allí aún estamos realizando y que debemos nosotros medirnos, ¿no? Para poder evitar que tengamos procesos relacionados al cáncer. Hoy por hoy casi todos, casi la gran mayoría de personas tienen un antecedente en su familia, por no decir todos. Casi todos tienen a los papás con un problema de cáncer, si no es el papá, el abuelito, ¿no? O los tíos, pero casi la mayoría tiene un antecedente, tiene un factor genético que nos está inmiscuyendo en este grupo de riesgo. Sumado a todos los factores de riesgo que debemos modificar, se hace alto, ¿no? Yo les decía, una persona que su mamá murió por cáncer, tiene un riesgo ya de por sí por los genes. Y a pesar de esto, esta persona es bien gordita, ¿no? Tiene un exceso de peso, pero bien marcado. Tiene todavía doble factor de riesgo. Y si de repente esta persona trabaja en una mina, con más razón todavía tiene por ahí un factor. No necesariamente tú vas a heredar el cáncer al estómago que el que tuvo tu mamá o el que tuvo tu papá o el que tiene tu tío. Son las células cancerígenas las que podemos nosotros desarrollar en cualquier parte del cuerpo, porque va a depender de qué órgano más sensible tenga usted, y allí las células cancerígenas más fácil de ingresar y de poder reproducirse y desarrollarse. Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿no?, esta situación del cáncer. Cosa que vamos nosotros a ir viendo para la clase siguiente, porque vamos a necesitar saber justamente esta situación de cáncer que ya hoy por hoy estamos viendo a nivel mundial. La vamos a tener que observar en nivel nacional, a ver cómo está la situación actual, qué es lo que nosotros encontramos. Entonces, vamos a tener como tarea investigar la situación actual del cáncer a nivel nacional y a nivel local. Vamos a poder realizar esta investigación y cada quien va a tener los aportes necesarios para poder nosotros socializarlo en la clase siguiente. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a trabajar lo que es la situación actual del cáncer, pero acá en Perú, a nivel nacional, y lo vamos a ver a nivel local, lo que vamos a encontrar. Para tal caso, yo voy a tener que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, bien. Vamos a tener que distribuirnos para que puedan ustedes presentar su información. No necesitan ustedes hacer un largo trabajo, necesito yo que busquen, ¿no?, la parte de epidemiología, la parte de la estadística, cómo es que va la situación. Hay que navegar por nuestro internet para poder verificar cuál es la situación actual, qué tipos de cánceres acá son los más arduos, ¿no? Aquí, qué causas de repente, qué es lo que está causando que las personas se enfermen de cáncer, ¿no? ¿Qué cáncer se ha llevado el primer puesto en mortalidad? ¿Será también el cáncer de pulmón? A nivel mundial vimos que el cáncer de pulmón era 1. ¿Será que aquí también se está viviendo esa situación? ¿No? Entonces, estos datos yo voy a necesitar que por favor me los investiguen. ¿Ya? Para tal caso, Catherine. Catherine, ¿estás? Profesora, buenas noches. Disculpe Hola, la Catherine. demora, profesora. No te preocupes, ya estamos aquí. Catherine, apunta, te corresponde averiguar sobre el cáncer, la situación actual del cáncer a nivel nacional. Todo lo que averigüe del cáncer, de la situación del cáncer. ¿Qué es lo que está pasando con esa situación de cáncer aquí? ¿Qué cánceres son los más
los más arduos, los que más se presentan, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer es el que está causando la muerte aquí a nivel nacional? O al menos según las estadísticas, ¿cuáles son los que han causado la muerte? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tal conforme hemos visto, lo presentado a nivel mundial, pero a nivel nacional, ¿no? Si encuentras de alguna zona específica que la puedes desarrollar. ¿Ok, Catherine? Ya, profesora. Lo voy a hacer, la investigación en mi cuaderno, también le voy a mandar a usted. Lo mandas. Hay que Ah, subir ya. la información, suben la información y suben su diapositiva en relación a esta información que ustedes están encontrando. Pero, profesora, como yo estoy bueno, entro a clases con mi celular, yo ¿Ya? le digo al profesor Jonathan que yo envío mis tareas, no sé si es que usted la habrá visto, yo envío mis tareas, escribo en el cuaderno, las desarrollo, les tomo foto y las subo a la plataforma, porque tuve un problema para poder yo hacerlo, porque como no tengo computadora, no ¿Ya? lo puedo hacer. Y en las diapositivas yo lo hago en mi cuaderno y lo expongo. Ya hice así también un trabajo con la profesora que tenemos Mira, mañana. mientras salga claro, Katy, hay que enfocar bien porque ya, sí, hay varios chicos que me presentan los trabajos a través de imágenes, fotos, Sí, nada yo lo más, ¿no? puedo hacer mi trabajo, mi investigación, todo en unas hojas y yo le mando con carátula y todo. Pero Esté el claro trabajo, que se pueda, porque eso lo tienes que socializar la otra semana. ya, ¿Ya? Lo vas a socializar. Solamente fíjense siempre si me van a mandar una foto, una imagen que salga claro. Porque en algunas personas, en algunos casos, a veces no lo enfocan bien y no se nota. Ni siquiera yo puedo ver qué cosa dice ahí. Eso nada más ustedes siempre antes de subir revisen de que sí esté claro, que esté legible y ya está, no hay problema. Lo puedes subir así. ¿Ya? ya, profesora. Listo. Gracias. María. Profesora, la escucho. Buenas noches. María, ¿cómo estás? María, tú me vas a investigar la situación del cáncer aquí a nivel local. ¿Cómo va la situación acá en Chimbote, Nuevo Chimbote, Ancash? Es lo más local que tenemos nosotros. Ya, licenciada. Situación Sí, del cáncer, ¿no? sí, la situación del cáncer, ¿no? La parte estadística. Aquí vamos a averiguar cuáles son los datos que se presentan en relación al cáncer, ya sea en Chimbote y en todo Ancash, ¿no? Que es la parte local que tenemos nosotros. A ver qué encontraremos. Y eso lo vamos a socializar también la próxima clase, María. Ya, licenciada. Muy bien, listo. Manuelita, Manuela, Ingrid. Ingrid. Manuela. Sí te escucho, ¿me Ya escuchas? está. Sí, y ahora sí te escucho. Ingrid apunta. Igual que Manuela, Ya, Ingrid, tú vas a trabajar la situación actual del cáncer a ya, nivel nacional. ya, Y Manuelita, me vas a sacar la situación del cáncer en los niños. Listo, entonces, Ingrid, tú la situación del cáncer a nivel nacional. Manuela, me ya. desarrollas entonces la situación del cáncer a nivel nacional, pero de los niños. Solamente lo que englobe niños. Y Sadit, Aquí estoy esperando Sadit, que me tú me vas a ayuden. trabajar la situación de salud del cáncer a nivel local también. ¿También porcentaje? Sí, todo lo que es la parte estadística, lo que tú encuentres. Ya, listo. Ya estamos. Adulto, Entonces, adulto, ¿no? O sí, todo todo en lo que es general. adulto, sí, adulto.
Ya, listo. Bien, chicas. Entonces, 10 Situación- minutitos. Dime, Situación del cáncer a nivel nacional, todo, ¿no, Miss? todo lo que encuentres, sí. Sí. Ya. Ok, Miss. Las clases van a ser siempre los martes, ¿no? Sí, igual en el mismo horario. Ya. Ya, vamos a ingresar con el otro link, chicas. 15 Ya, Miss. minutitos para poder ingresar, ¿ya? Ya, me hizo un favor, yo voy a ir rapidito a traer a mis niños de casa de mi mamá y ¿Ya? será un poquito más, pero apenas llega a mi depa yo me vuelvo a conectar con usted. Ya, listo, te conectas entonces. Ya, entonces voy volando a traerlos. Ya, ingresan con el link de fisioterapia, chicas. Ya, Ya, listo. ya, mi listo, yo lo veo.